Los gemelos del millonario nunca habían dicho una palabra, hasta que la empleada hizo algo increíble. En la cima de una colina, donde el viento susurraba secretos antiguos y la ciudad se extendía como un lienzo de luces parpadeantes, se alzaba la mansión de los Valverde. Era un lugar de opulencia, con jardines perfectamente podados y ventanales que reflejaban el sol como espejos. Pero dentro de sus muros, la vida era extrañamente silenciosa. Los gemelos Valverde, Mateo y Sofía, de apenas 7 años, nunca habían pronunciado una palabra. Ni un susurro, ni un grito, ni una risa. Su padre, el magnate inmobiliario Ricardo Valverde, había contratado a los mejores especialistas del mundo, logopedas, psicólogos, neurólogos. Ninguno pudo descifrar el misterio de su silencio. La mansión, a pesar de su grandeur, se sentía como un mausoleo, y la única chispa de calidez provenía de una empleada doméstica llamada Clara, una mujer humilde cuya sonrisa parecía iluminar incluso los días más grises. Clara era diferente. No tenía títulos académicos ni un pasado lleno de hazañas, pero poseía un don que no se enseñaba en las universidades. Veía a las personas, realmente las veía. Había llegado a la mansión un año atrás, contratada para limpiar y cocinar, pero desde el primer día se sintió atraída por los gemelos. Los veía jugar en el jardín, siempre juntos, siempre en silencio, como si compartieran un idioma secreto que nadie más podía entender. Sus ojos, grandes y expresivos, parecían gritar historias que sus bocas no podían contar. Clara, con su delantal gastado y su cabello recogido en un moño desordenado, se propuso conocerlos, no como una empleada, sino como alguien que realmente se preocupaba. Al principio, los gemelos la miraban con desconfianza. Estaban acostumbrados a adultos que los analizaban como especímenes, que tomaban notas y murmuraban teorías. Pero Clara no traía cuadernos ni preguntas invasivas. En cambio, les llevaba galletas recién horneadas, les dibujaba flores en la tierra del jardín o tarareaba canciones mientras fregaba los pisos. Una tarde, mientras limpiaba el polvo de una estantería, notó que los gemelos la observaban desde el umbral de la sala. No se acercó ni los presionó, simplemente les sonrió y dijo: «Si alguna vez quieren contarme algo, aunque sea con los ojos, aquí estaré». Luego, siguió con su trabajo, como si nada. Pero algo en esa promesa, en la suavidad de su voz, plantó una semilla en el corazón de los niños. Ricardo Valverde, por su parte, vivía atrapado en su propio mundo. Era un hombre de éxito, pero también de ausencias. Su esposa había fallecido cuando los gemelos eran bebés, y desde entonces, él había llenado el vacío con trabajo y ambición. Amaba a sus hijos, pero no sabía cómo acercarse a ellos. Sus intentos de conectar siempre terminaban en frustración, en silencios aún más pesados que los de los gemelos. A veces, observaba a Clara desde la ventana de su despacho, viendo cómo ella se sentaba con los niños en el césped, inventando juegos con palos y piedras. «Es solo una empleada», se decía, pero en el fondo envidiaba la facilidad con la que ella parecía entenderlos. Un día, Clara decidió probar algo nuevo. Había notado que los gemelos amaban los pájaros que visitaban el jardín. Cada mañana, se sentaban a observar cómo los gorriones picoteaban las migajas que ella dejaba intencionalmente. Entonces, una tarde, trajo una caja de madera que había construido con sus propias manos, una casita para pájaros. No era perfecta, con bordes desiguales y pintura descascarada, pero la había hecho con amor. Se arrodilló junto a los gemelos y les explicó: «Esto es para los pájaros, para que tengan un hogar seguro. Si quieren, podemos decorarla juntos». Mateo y Sofía la miraron, sus rostros inexpresivos, pero algo en sus ojos brilló. Por primera vez, se acercaron sin que ella tuviera que insistir. Pasaron la tarde pintando la casita con colores vivos, sus pequeñas manos manchadas de pintura, y aunque no hablaron, Clara sintió que estaban compartiendo algo profundo. El tiempo pasó, y la casita para pájaros se convirtió en el centro de su pequeño mundo. Los gemelos comenzaron a pasar más tiempo con Clara, ayudándola con tareas simples: regar las plantas, barrer el porche, incluso ayudarla a amasar pan. Ella les hablaba como si fueran sus iguales, contándoles historias de su infancia en un pequeño pueblo donde los días eran largos y las noches estaban llenas de estrellas. Les hablaba de su madre, que le había enseñado a encontrar alegría en las cosas simples, como el aroma del pan recién horneado o el sonido de la lluvia. A veces, les decía, las cosas más pequeñas son las que más importan. Los gemelos escuchaban, siempre en silencio, pero sus ojos parecían absorber cada palabra. Una noche, un giro inesperado sacudió la mansión. Era invierno.
y una tormenta feroz azotó la ciudad. Los vientos rugían, arrancando ramas de los árboles y haciendo temblar los ventanales. Clara, que vivía en una pequeña casa al otro lado de la ciudad, no pudo regresar a su hogar debido a las calles inundadas. Ricardo, con un suspiro de resignación, le ofreció quedarse en una de las habitaciones de invitados. Pero esa noche, mientras la tormenta rugía, Clara no podía dormir. Algo en su corazón le decía que debía revisar a los gemelos. Se levantó, envuelta en una manta, y caminó por los pasillos oscuros hasta su habitación. Lo que encontró la dejó sin aliento. Mateo y Sofía estaban acurrucados en un rincón, temblando, con lágrimas en los ojos. La casita para pájaros, que habían colocado en el jardín, había sido arrancada por el viento y yacía destrozada en el césped. Clara no lo pensó dos veces. Se arrodilló junto a ellos, los abrazó y les susurró: «No se preocupen, la arreglaremos. Los pájaros tendrán su hogar de nuevo, lo prometo». Pero los gemelos no se calmaban. Sus pequeños cuerpos temblaban, y Clara se dio cuenta de que no era solo por la casita. Era algo más profundo, algo que habían guardado en su silencio durante demasiado tiempo. Entonces, Clara hizo algo increíble. En medio de la tormenta, tomó sus manos y los llevó al garaje, donde encontró tablas viejas, un martillo y clavos. Bajo la luz tenue de una linterna, comenzaron a construir una nueva casita para pájaros. No importaba que la lluvia golpeara las ventanas o que el viento aullara como un lobo. Clara les enseñó a clavar, a medir, a trabajar juntos. Les hablaba con calma, como si el mundo no se estuviera desmoronando afuera. Cuando algo se rompe, les dijo, no significa que está perdido. Solo significa que podemos construir algo aún más fuerte. Los gemelos trabajaron con ella, sus manos pequeñas siguiendo sus instrucciones, y por primera vez, Clara vio algo nuevo en sus rostros: esperanza. Cuando terminaron, la nueva casita no era perfecta, pero era suya. La colocaron en el jardín al amanecer, cuando la tormenta finalmente se calmó. Los gemelos, exhaustos pero con una chispa en los ojos, se quedaron mirando su creación. Clara, con el corazón latiendo con fuerza, se arrodilló frente a ellos y les dijo: «Esto es lo que hacemos cuando las cosas se rompen. Las arreglamos, juntos». Y entonces, ocurrió lo imposible. Mateo, con una voz tan suave que apenas se escuchó, susurró: «Gracias, Clara». Sofía, con lágrimas en los ojos, añadió: «Es bonita». El mundo pareció detenerse. Clara, con los ojos llenos de lágrimas, los abrazó con fuerza, incapaz de hablar. Los gemelos, que nunca habían dicho una palabra, habían encontrado su voz, y lo hicieron por un acto de bondad que les mostró que eran vistos, que eran amados. Ricardo, que había observado todo desde la ventana, sintió que algo dentro de él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Corrió hacia ellos, cayendo de rodillas en el césped húmedo, y abrazó a sus hijos por primera vez en años. Las palabras no eran necesarias. El amor, por fin, hablaba más fuerte que el silencio. Clara, con una sonrisa humilde, se alejó discretamente, dejando a la familia unida en un momento que cambiaría sus vidas para siempre. Desde ese día, la mansión Valverde dejó de ser un mausoleo. Los gemelos comenzaron a hablar, primero en susurros, luego en risas que llenaban los pasillos. Ricardo aprendió a escuchar, a estar presente, a ser padre. Y Clara, la empleada que nunca buscó gloria, se convirtió en parte de la familia, no por un contrato, sino por el lazo invisible que crea la bondad. La casita para pájaros, colocada en el centro del jardín, se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que incluso en los lugares más silenciosos, un acto de amor puede dar voz a lo que parecía perdido. Mensaje final. En un mundo donde las tormentas pueden romperlo todo, la bondad es el martillo que reconstruye, el clavo que une, el hogar que protege. Nunca subestimes el poder de un corazón que se atreve a ver, a escuchar, a amar. Porque a veces, las cosas más pequeñas, un gesto, una palabra, una casita para pájaros, pueden cambiar el mundo.